Bien, comencemos. Variaciones espirituosas 6. Siguiendo el problema de nivelación de 3 vasos de vodka que propusiera Philip Davis en su libro sobre matrices circulantes. Las variaciones a las que me refiero es a que el problema que consistía en nivelar por intercambios de líquidos de vodka 3 vasos, el nivel en 3 vasos, podemos hacer lo de otras maneras. O podemos considerar que en vez de 3 vasos hay 4 vasos o 5 vasos y en general m vasos. M vasos en m pasos. Entre los vasos 1 y 2, 2 y 3, m-1 y m, y vuelta del emésimo al primero, y a partes iguales. O también podemos considerar el mismo número de vasos m, pero suprimiendo el último paso, el que va del vaso m al vaso 1. O sea, este otro problema. M vasos en m-1 pasos a partes iguales. Consideremos m igual a 4. Había escrito hasta aquí cuando me di cuenta que había unas cuestiones previas muy importantes. ¿Qué pretendo con estos vídeos? Incógnita, no lo sé. ¿Qué pretendo con estos vídeos? En particular, ¿qué pretendo con este? Pues sé que se puede llegar a un sistema de ecuaciones en recurrencias lineales de coeficientes constantes de orden 1 y que se puede resolver mediante el hallar las potencias enésimas de una matriz. Eso lo sé. Pero en vez de centrarme ahí, voy a tratar de averiguar qué relación tienen las proporciones límites con el número de vasos y la forma de los trasvases o de los pasos. Por proporciones límites me refiero que al final todo el volumen de vodka que había al principio, después de mucho tiempo, o cuando n tiende a infinito, pues quedarían unas cantidades que curiosamente no son, todos los pasos no se quedan igual. ¿Y eso por qué? ¿O por qué sí? O sea, pretendo averiguar propiedades matemáticas de la consideración de un problema físico. Bueno, propiamente, para hacer esto en la realidad en un laboratorio, pues habría que usar probetas o cilindros volumétricos para medir los niveles de líquido y repartirlos. O sea que esencialmente en este vídeo pretendo ver si lo que ocurrió en el caso de 3 vasos a partes iguales, cuando daba 3 pasos o cuando daba solo 2, en los que ocurrió que el líquido quedaba repartido por igual en los 3 vasos, a ver si esa cuestión se mantiene para valores de m mayores que 3. Bien, cuando m vale 4, pues tenemos los 4 vasos de partida cilíndricos iguales y consideramos las dos problemas a la vez. Arriba, en el que una iteración consiste en dar los pasos P1 entre los vasos unidos, repartiendo el contenido siempre a partes iguales. Luego, el vaso 2 y 3 mediante el paso P2, igualarlos.
luego el vaso 3 y 4 y finalmente está puesto aquí en arriba el vaso P sub 4 nivelar el cuarto y el primero. Haciendo eso, pues la matriz de recurrencias sale exactamente esta. He sacado el denominador común 16, entonces son todo números de esta matriz menores o iguales que 1 y la matriz es doblemente estocástica, aunque eso no importa mucho, pero bueno, vamos allí. La primera fila, ¿cuánto suma? 5 y 5, 10, y 2 y 4, 6, 16, 16. Entre 16, 1. O sea, la primera fila de esta matriz suma 1. La segunda fila, 4 y 4, 8, y 8, 16, más 0, 16. También suma 1. La tercera fila, 2 y 2, 4, y 4, 8, y 8, 16. También suma 1. Y la cuarta fila es igual que la primera. El que la cuarta fila sea igual que la primera tiene que ver en que en cada iteración, al final, en el cuarto paso, quedan igualados los niveles en los vasos 1 y 4. Bien, por lo que acabo de decir, bueno, perdón, también las columnas suman 1. 5 y 5, 10, y 2 y 4, 6, 16, 16. La misma columna. 8 y 2, 10, y 6, 16. 4 y 4, 8, y 8, 16. También estas columnas, al dividir por 16, suman 1. Entonces, por sumar las filas 1, si llamo E, como suele ser costumbre, al vector de 4 unos, vector columna, pues A por E es igual a E. Ya desde aquí sé que 1 es valor propio. Entonces, simple, lo veremos. Que esta matriz se puede calcular. En estos momentos el ordenador usual mío está en el taller y es donde yo tenía instalado el programa de Maple. Entonces ahora estoy trabajando con un portátil antiguo y estoy utilizando un programa vía internet que es el 6mag. Sage, diríamos, en inglés es la palabra que significa sabio. Y como hay otro programa, otro software con ese nombre que es para cálculos financieros, pues le han añadido el sufijo math, M-A-T-H. O sea, matemáticas sabias, 6math. Utilizándolo, pues he podido calcular valores y vectores propios de esta matriz. Después de leer un poco un manualillo que está en español o castellano. Bien, si consideramos el vector fila he traspuesto, pues como las columnas suman 1, he traspuesto por A, ese traspuesto. O sea que este vector es tanto vector propio por la derecha como por la izquierda de la matriz A asociado al valor propio 1. Por lo que he dicho, aunque luego en el caso general haremos demostraciones, calculando con ShakeMath los valores propios, pues se ve que el radio espectral, o sea, el valor, el máximo de los valores absolutos de los valores propios de A, pues es 1. Y también, viendo quiénes son los otros valores propios, desde luego 1 es el 0, porque hay la primera fila y la última son iguales, luego el determinante de esta matriz es 0. Y como el producto de los valores propios es igual al determinante, pues uno de ellos debe ser 0 al menos. También, viendo los otros valores propios calculados, pues hemos visto que para todo lambda sub 0 perteneciente a lambda mayúscula de A, recordar que esta notación denota el espectro o valores propios de A, quitando, o sea, esta es la diferencia de conjuntos, quitando el 1, pues todos esos valores propios, desde luego el 0 lo cumple esto, tienen módulo menor que 1.
Y también vemos por el cálculo explícito que el valor propio es simple, aunque esta matriz es irreducible porque es positiva. No, perdón, no negativa, aquí está el 0. Pero se puede ver que fácilmente que en el digrafo el 1 conecta con el 2, con el 3, con el 4 y a su vez el 2 conecta con el 1, perdón, sí, el 2 conecta con el 1, el 2, este número conecta con el... Me estoy liando. He confundido los valores de los elementos de la matriz con el número de columna o de fila. O sea, por la fila 1, el vértice 1 del dígrafo conecta con el vértice 2, con el 3 y con el 4. Pero a su vez, esos mismos vértices, por ser estos 4, 2, 5 distintos de 0, el vértice 2 vuelve a conectar con el 1, el 3 con el 1 y el 5 con el 1. Y a través del 1 están conectados todos. Por lo tanto, esta matriz es irreducible y por lo tanto su radio espectral es valor propio simple, por un corolario del libro de Berman-Clemons que saldrá en el transcurso de este vídeo. Bien, he ido demasiado despacio. Cuando en vez de hacer iteraciones de 4 pasos, suprimimos el paso de arriba y solo damos 3 pasos, P1 igualando los vasos unidos, P2 los 2 y 3 y P3 el 3 y 4. Se puede ver que la matriz que resulta de las ecuaciones de recurrencias o de la transformación lineal que transforma el vector de estas primeras alturas en el vector de alturas que aparece después de la primera iteración, pues esta matriz también es doblemente estocástica. 4 y 4, 8, entre 8 y 0, primera fila suma 2 y 2, 4 y 4, 8, también suma 1, 1 y 1, 2 y 2, 4 y 4, 8, y esta es igual. Hay dos filas iguales, tanto el 0 es valor propio de esta matriz, también las columnas suman 8. 4 y 2, 6 y 2, 8. 4 y 2, 6 y 2, 8. 4 y 2, 6 y 2, 8. 4 y 4, 8. Entonces, A por E, este vector es E, luego 1 es valor propio de la matriz, E traspuesta por A es E traspuesta. Podemos, con 6math calculamos los valores propios y vimos que 1 era 0 y los otros eran menores que 1 en valor absoluto. Entonces, como para todo lambda sub 0 del espectro, llamo a ambas matrices, pero cuando haya que precisar ya las distinguiré con otra notación. Esta está en este color rosa, rojizo. Todos los valores propios lambda sub 0 de A, que no sean el 1, tienen módulo de lambda sub 0 menor que 1. Luego el radio espectral es 1 y viendo los valores propios se ve que es simple, aunque se puede hacer esta matriz, realmente es un tipo de matriz que es no negativa. Luego fijaos, tiene aquí la diagonal 4, 2, 2, 4. Cuando se usa esta contradiagonal, pues esta se le llama la diagonal principal. Y a las líneas estas, esas son las superdiagonales. Y las líneas por debajo, paralelas a la diagonal, son las subdiagonales. Pues esta matriz tiene la primera superdiagonal elementos no nulos y las siguientes superdiagonales ceros. Una matriz que tiene exactamente esta forma se llama matriz de Hessenberg. Y como matriz de Hessenberg tiene unas cuantas propiedades notables y en particular se puede deducir que el 1 sería valor propio simple sin recurrir a los cálculos. Aparte de
que también aquí en el dígrafo también es conexo, porque conectamos el 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3, la fila 3, vértice 3, el 3 con la fila con la columna cuarta. Y como este elemento, el del lugar 4, 1, es distinto de 0, el vértice 4 se conecta con el 1. O sea que están todos en comunicación, tanto yendo hacia adelante como yendo hacia atrás, en los pares de vértices. Luego esta matriz es irreducible, por lo tanto también el radio espectral tiene que ser valor propio simple. Aunque ya digo, la matriz esta en particular es un tipo de matriz de Heisenberg y tiene también propiedades. Hay un libro que no os quiero abrumar poniéndolo, de Miroslav Fidler, que el título es Special Matrices, matrices especiales que se utilizan en teoría de matrices y análisis numérico. Un libro muy recomendable, pequeñito. Bien, pues ante estos hechos sabemos que el límite de las potencias de estas matrices pues es este vector columna por este vector en fila. Eso me da una matriz cuadrada partido por el producto escalar de este vector por este. Pero el producto escalar de este vector por sí mismo es 4. La suma de las alturas de los vasos las llamo T. Entonces el límite de la sucesión de alturas, a las que llamaba x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 de n, en ambos casos, pues es esta matriz por la matriz fila de todo unos, por la matriz de alturas, que al multiplicarla por la de todo unos me da la suma de las alturas, a lo que llamo T. En la matriz esta queda en pie solo este vector, y el 4 viene del producto escalar de este vector por sí mismo. O si queréis, transpuesta por E. Entonces, ¿qué me dice esto? Pues que al final, tanto en una iteración como en otra, cuando el tiempo cuando las etapas tienden a infinito, el volumen quedaría repartido a partes iguales en los 4 vasos, tanto en el primer proceso como en el segundo proceso. O sea que, de hecho, las alturas exactas eran, pues, en todos igual, T entre 4. Y si las alturas fuesen otras, pues también quedarían a partes iguales, lo único que la T cambiaría. Bueno, pues mi objetivo es ver por qué en ambos casos sale esto. Es cierto que aquí vemos que se revuelven, se igualan 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, y para rematar 4 y 1, con lo cual se va revolviendo bastante bien, se va nivelando la situación. Ya digo, en un laboratorio podríamos intentarlo, esto es teórico, pero se podría hacer con una probeta con medidas marcadas para poder medir líquidos. Mientras que en el segundo proceso, pues el nivel de los pasos 1 y 2 queda igualado en este paso 1, luego en el paso 2 se igualan 2 y 3, y finalmente en el paso 3 se igualan 3 y 4. Entonces parece como que es algo raro que el 4 le quede la misma cantidad, porque él ya no vuelve a influir en el 1. ¿No vuelve a influir en la siguiente iteración? Hombre, en principio este paso lo hemos suprimido. Pero sí vuelve a influir.
porque empieza aquí la cuestión y 1 y 2 se nivelan en la segunda iteración de este proceso. 2 y 3 se nivelan y 3 y 4 se nivelan, con lo cual en el 4 hay una influencia del 1, del 2 y del 3. A su vez, en la nivelación del 3 y el 4, lo que hubiera aquí en el 4 influye también en el 3. Y en el siguiente paso, el 3 influirá en el 2. Y en la siguiente iteración, perdón. La siguiente iteración, segundo paso, el 3 influirá en el 2 y el 2 influirá en el 1. O sea que sí que ocurre esto. Lo que es muy probable que la sucesión de niveles converja a estos valores más rápidamente en el primer caso que en este. Aunque de todas formas, yo he hecho representaciones gráficas de esas sucesiones y al principio sí que evolucionan algo distinto, pero luego enseguida el comportamiento convergen con mucha rapidez. Pero entrar en ese detalle sería otra cuestión. Cuando tenemos 5 vasos, esto es por prepararnos para el caso general. Bien, está puesto aquí vamos a ver, respecto el mismo. La matriz que está en verde es para cuando hay tantos pasos como vasos. Y la matriz que está en rosa o magenta, no sé qué color es este, pues es para el caso en que hay un paso menos que vasos. Por eso las distingo, aunque las llame con la letra A. Entonces aquí tenemos en verde la iteración de 5 pasos. P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4 y finalmente el vaso 5 con el 1 a través de P sub 5. Haciendo cuentas, pues me ocurre que en el vaso, tras cada iteración, al finalizarla, en el vaso 1 y en el vaso 5 me quedan las mismas alturas. De ahí que aquí no es de extrañar que me aparezcan las mismas valores en la fila 1, 99248, que en la fila quinta. Ya entraremos con lo de las sumas. También es doblemente estocástica esta matriz. Aquí hay 1 partido por 32, un 32avo. Hay aquí algo curioso y es que hay un huequecito de ceros con estructura. Veamos a ver. Esto es lo que atañe a lo que quedará tras la iteración en el vaso 2. O sea, esta fila tiene que ver con lo que queda en el vaso 2. En el vaso 2 influye el vaso 1. Influye el mismo. Y en el paso los pasos que te consideras son los que están en verde. Y en el paso le influye, en el vaso 2, le influye lo que hay en 3. Pero ya lo que ocurre en el paso 3 entre 4 y 3 ya no le afecta al 2. Y lo que ocurre entre el 4 y el 5, pues no le afecta al 2. El 2, desde que hicimos el paso P sub 2, ya se ha quedado como estaba y cualesquiera que fueran estas alturas no tiene influencia en su valor. Lo mismo en la tercera fila, que corresponde al nivel que producirá todo este proceso, toda esta iteración, perdón. El proceso es la consideración, la realización de iteración tras iteración tras iteración de 5 pasos. Decimos que la fila 3 tiene aquí un 0. Pues lo mismo que antes. Influyen en ella lo que pasa en el vaso 1, en el vaso 2, lo que pasa en el 2 y en el 3, lo que pasa en el 3 y en el 4,
porque el 4 influye en el vaso 3 y se trata de lo que vaya a quedar aquí, cómo le influyen los demás, pero finalmente lo que ocurre entre el vaso 4 y 5, lo que quede en 4 ya no le afecta a 3 en este momento. Aquí influyen todos en todos. Veamos que es una matriz también doblemente estocástica. El vector E ahora es de 5 unos, vector columna. Y las filas suman 32. 9 y 9, 18. 2 y 4, 8. Y, perdón. 9 y 9, 18. 2 y 4, 6. Y 8, 14. 14 y 18 son 32. Luego primera fila y última suman 1. 8 y 8, 16 y 16, 32. La segunda fila suman 1. 4 y 4, 8 y 8, 16 y 16, 32. La tercera asimismo suma 1. 2 y 2, 4 y 4, 8 y 8, 16 y 16, 32. Luego esta matriz es estocástica por filas. Y por columnas, pues también 8 y 2, 10. Vamos a ver cómo hago esto. 8 y 2, 10 y 4, 14. Y 9 y 9, 18. 14 y 18 son 32. La segunda columna es igual, luego suma 32. La tercera columna es 8 y 2, 10. 10 y 16 son 26. Y 6 de aquí abajo son 32. También suma 1. Cuarta fila. 4 y 4, 8 y 8, 16 y 16, 32. Y quinta fila, 8 y 8, 16 y 16, 32. Luego la matriz es doblemente estocástica por filas y por columnas. Por lo tanto, A por este vector es, por lo tanto 1 es valor propio. E traspuesta por E es E traspuesta, o sea que tanto E como E son el mismo, es vector propio por la derecha y por la izquierda asociado a esta matriz. Esta matriz también se puede calcular con Seidel-Math o Seidel-Math. Creedme que no hay que pasar mucho tiempo hasta que uno aprende a hacer estas cosas. Claro que hay una sintaxis peculiar, no puedes poner una coma, que poner un punto y coma. Si pones print una matriz, print A, pues no es lo mismo que si pones show A, lo hace de distinta forma, pero bueno, no enseguida se aclara. Calculado los más propios de esta A, que está en azul oscuro, pues 0 es valor propio, tiene dos filas iguales, la primera y la quinta. La matriz esta también es una matriz reducible no negativa, hay ceros, y es irreducible, porque los vértices 1, 2, 3, 4, el 1 conecta con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. Y a su vez, el 5, no hay que emplear aquí mucho, el 5 conecta con el 1. Luego están todos conectados y se puede viajar de unos a otros sin parar. O sea que hay caminos que unen cualquier par ordenado, tanto que vayan de, por ejemplo, del I al 3, como que regresen del 3 al 1. Matriz con digrafo fuertemente conexo, por lo tanto, irreducible. Por lo tanto, su radio espectral, que después de haber comprobado con Seidel-Math que de todos los otros valores propios que no son el 1 son resultado menos que 1, pues podemos asegurar que el radio espectral es 1. Y como las irreducibles se caracterizan por tener el radio espectral
valor propio simple y tener ese valor espectral, vectores propios positivos por derecha e izquierda, pues si es espectral, si es irreducible, es suficiente para saber que R rodea es un valor propio simple. Y en este caso, por lo que hemos observado, es 1. Luego, 1 es un valor propio simple, aunque esto se puede probar de otras maneras y yo no me privaré de hacer alguna de ellas. Bien, en el caso de los pasos dados en color rosa, perdonadme las mujeres que podáis ver, mi nieta pequeña de 5 años pues matiza si el azul es turquesa, si el azul es marino, en fin, distingue un montón de colores que yo a veces no preciso. Yo diría que esto es entre rosa, morado. Bien, ¿qué ocurre cuando damos estos 4 pasos? P1, P2, P3, P4. Siempre igualando a partes iguales los vasos afectados en cada paso. Pues que me sale una matriz que relaciona las alturas iniciales con las alturas habidas después de la primera iteración, que es esta. Es una matriz también Hessenberg, porque tiene por encima de los elementos de la diagonal, la diagonal es esta, que tiene por encima de los elementos de la primera superdiagonal todas las superdiagonales iguales a 0. Eso es lo que caracteriza las matrices de Hessenberg. Siguiendo, pues vemos también que es una matriz de Hessenberg en que todos los elementos de la superdiagonal son distintos de 0. A eso le llaman en inglés unreduced y yo no logro conseguir aunque me imagino que hay relación entre lo que es ser irreducible en el sentido que venimos aplicando o ser non-reducted en inglés. Cuando tienen todos estos elementos de la primera superdiagonal distintos de 0. No tienen por qué ser iguales, para ser de Hessenberg. Entonces vemos que el digrafo también es fuertemente conexo, porque los vértices son las filas y las columnas. 4 vértices. La fila 1 enlaza con la 2. Bien. La 2 enlaza con la 3, por este. La 3 enlaza con la 4, por ese número. Y la 4 enlaza con la 5. Ya tenemos enganchadas la 1 a la 2, a la 3, a la 4 y la 5. Y por ser este 1,16, no entre 16 distinto de 0, la 5 enlaza con la 1. Luego están todos enlazados en un ciclo que se puede ir de unos a otros, tanto avanzando de los menores a los de mayor valor, como de los vértices de mayor valor a los de menos. Recordad que es importante que estén conectados no solo I y J, si I y J es un par ordenado con elementos distintos, sino que también deberá estar enlazado por un camino J con I. Y eso para cada par ordenado. Por las filas suman también 1, un medio y un medio 1. Bueno, aquí no he puesto el factor común, que puede haber puesto 1 partido por 16 y dejar aquí esto escrito como una matriz de enteros. Esto corresponde al caso de los 4 pasos que están en rosa. Segunda fila, un cuarto y un cuarto suman 2 cuartos, que es un medio y un medio 1. Tercera fila, un octavo y un octavo son 2 octavos, que es un cuarto, más un cuarto son 2 cuartos, que es un medio, más un medio, 1. Y las filas últimas 2, pues también van a sumar 1. A ver, un 16avo más un 16avo son 2 octavos. ¿Perdón?
Un 16avo más un 16avo son 2 16avos. 2 16avos es un octavo, que junto con un octavo son 2 octavos, que es un cuarto. Un cuarto con un cuarto da 2 cuartos, que es un medio. Y un medio más un medio da 1. Y esta es la misma. Luego son estocásticas por filas. La A. Y veamos por columnas. Sumemos desde abajo. Un 16avo 2 veces pues es 2 octavos. 2 Perdonadme que estoy un poco espeso. Es 2 16avos. 2 16avos es un octavo. Más un octavo son 2 octavos, que es un cuarto. Más un cuarto es un medio. Y más un medio es 1. Y esta es exactamente igual. Luego las dos primeras columnas suman 1. La tercera columna, un octavo y un octavo son 2 octavos, que es un cuarto. Más un cuarto pues son un medio, más un medio 1. Estas son más fácil. Un cuarto y un cuarto son 2 cuartos, o sea, un medio más un medio 1. Y esta un medio más un medio 1. Luego es una matriz doblemente estocástica. Por lo tanto, si es este vector de 5 componentes 1, A por E es E, por lo tanto 1 es valor propio de la matriz. E transpuesta por E es E, por lo tanto el vector este es a la vez vector propio por la derecha y por la izquierda asociados al valor propio 1. Con SIGMAX se pueden calcular los valores propios y se ve, bueno, aquí hay dos columnas iguales, luego el 0 es valor propio de esta matriz porque el determinante es 0. Y digo que se puede ver con SaveMath, a la espera de que pueda volver a utilizar mi versión de Maple, se puede ver que los otros valores propios pues son en valor absoluto menor que 1. Para todo valor propio de A que no es el 1, tiene módulo menor que 1. Y viendo quiénes son, pues se ve que esto implica que el radio espectral de A es 1 y se ve que es simple. Aunque como hemos dicho que el dígrafo de estas dos matrices es fuertemente conexo, son irreducibles, y una matriz irreducible necesariamente tiene el valor propio simple, según el corolario, me parece que 315 del libro de Berman-Plemons. En ambos casos, lo que interesa aquí para el comportamiento límite son los vectores propios asociados al radio espectral simple, tanto por la derecha como por la izquierda. Entonces el límite de la sucesión de alturas x de n, cuando n tiende a infinito, es esta columna por el mismo vector en fila por las condiciones iniciales, que son h1, h2, h3, h4, h5, las alturas iniciales, partido por el producto escalar de este vector por sí mismo, que es 5. El vector que habrá aquí de unos por el vector columna de condiciones iniciales me dará el producto escalar de esos vectores, que es la suma de las alturas iniciales, a la que sigo llamando t, y quedará 5 partido por t, y e es lo único que quedará en pie como vector. Entonces, en el límite, las alturas en todos serán igual, por ser e todo unos, pues irán a parar t quintos de altura. O dicho de otra forma, hablando en quintos, la cantidad total de vodka se repartirá a partes iguales, y dado que son 5 vasos, les tocará un quinto de volumen a cada uno. Y si vamos en alturas, pues estas cantidades de entre 5. Bien, es cierto que esta situación límite no depende de las alturas iniciales.
No depende y sí depende, porque la suma de sus alturas t depende de las alturas iniciales, aunque pueden ser muy diversas alturas iniciales que den lugar a t. Pero es que si aún así no fuera, que fueran cualesquiera, pues en el límite podría haber otras alturas, pero en todos deberían ser iguales y exactamente, claro, si repartimos algo a partes iguales, entre 5 pues le tocan a un quinto del volumen total. Un propósito mío es intentar averiguar por métodos heurísticos, intuitivos, por qué sale esto. Pues ahora ya pasamos a la situación general en que m sea mayor o igual que 3, o sea que tendremos m vasos iguales con un líquido espirituoso que podría ser vodka. Y consideraremos ambas situaciones. Es decir, haremos una iteración de p pasos, que serán el p sub 1 entre 1 y 2, partes iguales. El p sub 2 entre 2 y 3 a partes iguales. 3 con el que venga, 4 a partes iguales, este con el que esté previo, y aquí el paso p sub m menos 1, pues entre el vaso m menos 1 y vaso mésimo a partes iguales. Y finalmente, con este paso que está escrito aquí en verde, el p sub m, a partes iguales repartiremos el 1 y el m. La matriz que aparece para esa transformación que va en verde, ya veis que esta está en color rosáceo, esa está puesta aquí, no me cabe todo. Me cabe todo con los diversos factores que intervienen en la comprensión a la vista. Pero bueno, iré con la pausa necesaria. Llamamos T mayúscula a la suma de las alturas de vodka que hay en los vasos, desde H sub 1 hasta H sub m. Recordamos a la vista de que en el proceso, en la iteración que consiste en dar solo los pasos P1, P2 hasta PM-1, los que están en rosa, pues observamos que nos sale esta matriz de coeficientes de la recurrencia. Los dos primeros pasos se reparten a la mitad cada uno. De ahí salen este 1/2 y este 1/2. En esos vasos, a ver, esta primera línea es cómo va a quedar la nueva altura del vaso 1. Primera línea, vaso 1. Segunda línea, cómo queda el vaso 2. Tercera línea, cómo queda el vaso 3. Etcétera. En la primera línea, el vaso 1 queda con la mitad del total de estos dos. Ya en la segunda fila, le influyen lo que venga del vaso 1 y lo que venga del vaso 3. A ver si me explico. Lo que viene del vaso 1 ya le ha influido. Y lo que le viene del vaso 3, pues hay que considerarlo. Y entonces, del 1 le vendrían unas mitades, pero como tiene que echar la mitad de todo eso aquí y la otra mitad ahí, pues le vendrá un cuarto y un cuarto. Y del de aquí le vendrá la mitad. O sea, no le vendrá la mitad, le vendrá todo, pero lo repartirá en 2 y 3 a mitades. Y de ahí que sale esta expresión. Y así en general vemos que van apareciendo potencias de 2 en el denominador e incluso hay que bajar al detalle. La matriz diagonal empieza en 1/2, pero no es matriz de Teplitz. Luego no sigue. Luego viene 1
partido por 2 al cuadrado, el mismo elemento, así hasta el penúltimo, en esa diagonal, 1 partido por 2 al cuadrado. Y el último, en cambio, es un medio. En la supradiagonal son todos distintos de 0 e iguales a un medio. Y por ser todos estos elementos de estas otras superdiagonales, segunda, tercera, 0, la matriz es una matriz de Hessenberg. Hessenberg creo que se escribe así, con n antes de b y dos s. Por ser este elemento de aquí, 1 partido por 2m menos 1, distinto de 0, pues el digrafo, como ocurrió en los casos estos, es fuertemente conexo y la matriz a su m menos 1 es irreducible. De hecho, he escrito aquí la parte del digrafo que me interesa, porque el digrafo, al haber tantos números distintos de 0, tiene, por cada número no nulo tiene una flecha. Aquí solo hay puestas algunas. O sea que esto sería un subdigrafo del digrafo. Pero si un subdigrafo del digrafo es fuertemente conexo, el digrafo también es fuertemente conexo. La primera fila, los vértices son los 1, 2, 3, 4, 5 hasta m, tantos puntos como el orden tiene la matriz. Y las conexiones se hacen, vamos, del 1 al 2, porque el elemento del lugar a su 1, 2 es distinto de 0. Luego el 1 enlaza al 2. Y va a seguir aquí, de ahí el 2 no sale nada, pero me voy a la segunda columna, el 2 enlaza con el 1, el 2 enlaza con el 2, no los escribo aquí, pero el 2 enlaza con el 3. En la tercera columna el 3 enlaza con el 4. Y así en la columna, en la fila m-1, hay m filas, le llamo m-1 a su m-1, así que les voy a distinguir a las matrices de los dos procesos, el verde y el rosa. A esta le llamaré a su m-1, aunque será una matriz m por m, donde este m-1 hace alusión a que aquí hay m-1 pasos. Y cuando haya m pasos, la denotaré con a su m. Bueno, pues decía que como este elemento es no nulo, la fila m enlaza con el 1. Y por lo tanto, la presencia de este subdigrafo en el grafo hace que el digrafo de la matriz esta es fuertemente conexo. Porque se puede ir del 1 al 3 y del 3 al 1. Del 3 al 1 yendo por aquí y volviendo. Del 3 al 1 con este camino y del 1 al 3 por este camino de 2 pasos y del 3 al 1 yendo por aquí y este sería el último flecha del camino. Y así con cualquier par de ellos. Bueno, pues la matriz es irreducible y se tiene más propiedades. Ahora vamos a ver que también es doblemente estocástica. Hay una propiedad muy famosa que dice que 1 más x cuadrado más x a la p, si el x no es 1, pues es igual a x elevado a p más 1 menos 1 partido por x menos 1. Pero ese 1 que estaba aquí delante lo he pasado ahí de 3 restando. Entonces la suma, porque es que las estructuras que hay por aquí tienen este aspecto. La suma de las potencias de x de la 1 hasta la p es igual a x elevado a p más 1 menos 1 partido por x menos 1 menos 1. Haciendo aquí cuentas, x menos 1 por este menos 1 es menos x más 1. Menos x más 1, los 1 se cancelan y me queda x a la p menos x. Saco el x factor común ahí de
x a la p menos 1, partido por x menos 1. Y ahora veamos qué es lo que tenemos aquí. Esta suma es la suma de la primera columna, porque tengo un medio, más 1 partido por 2 al cuadrado, más etcétera, más 1 partido por 2 elevado a m menos 2, que no lo pongo, más 1 partido por 2 elevado a m menos 1, y más otro igual, el último de la fila, 1 partido por 2m más 1. Considerando el x 1 partido por 2 y considerando la p que sea el m menos 1, pues esta suma la agrupo y me queda esperando este. Entonces esa suma será uso esta expresión, el x, que es un medio, por el x elevado a p, p es este exponente, que es un medio elevado a m menos 1, o lo que es lo mismo, 1 partido por 2 elevado a m menos 1, menos 1 partido por x menos 1, pero x menos 1 es un medio menos 1, que es menos un medio, más este último en negro, 1 partido por 2 m menos 1, que estaba esperando. Como aquí vemos un medio y lo mismo con signo menos, pues esto lo único que hace es ponerle signo menos a esta expresión. Es decir, que esto es igual a cambiarle a este paréntesis el signo y ahí se acabó todo. O sea que eso es igual a 1 menos 1 partido por 2 elevado a m, más este en negro, 1 partido por 2m menos 1, elevado a m menos 1, estos se cancelan y me queda 1. Luego la suma de esta columna es 1. La segunda columna es igual, también suma 1. Vamos con la tercera columna. La tercera columna empieza en 0, pero luego viene un medio, 1 partido por 2 al cuadrado, 1 partido por 2 elevado a m menos 3, y los dos últimos son iguales. 1 partido por 2 elevado a m menos 2. No, son iguales porque en este proceso al final se igualan estos dos y estos dos quedan iguales. Por eso estas dos filas m-1ésima y la mésima son iguales. Bien, pues vamos a escribir esto aquí. Un medio más 1 partido por 2 elevado a m-2 más este último elemento, esa tercera columna que lo pongo en negro. 1 partido por 2 elevado a m-2. La suma de los que están en rosa por esta propiedad es igual a un medio por 1 partido por 2 elevado al p, a p aquí es el m menos 2, menos 1 partido por un medio menos 1, menos un medio. Esto se simplifica y bueno, y lo que está en negro esperando. Y esto me da 1 menos esta fracción. Esa fracción es igual que la que está en negro y se anulan y me queda 1 positivo. Luego esta columna también suma 1. Se puede ver que pasa en todos. Vamos por la parte fácil. La última columna, un medio y un medio, suma 1. La penúltima, un cuarto y un cuarto suman 2 cuartos, que es un medio, y un medio suma 1. En esta habría un medio aquí encima, o sea, se puede hacer. Y aquí habría... Esto es un 2, aunque no le parezca, pero aquí habría 1 partido por 2 elevado a 3. Bueno, el caso es que la matriz es doblemente estocástica. Si llamamos al vector de m componentes, columna, y todas 1, pues aquí cuando escribí esto me dejé el su m menos 1. O sea que esta matriz por E, S, quiero decir que es la A su m menos 1, la que por E da E. Por lo tanto, el 1 es valor propio. E transpuesta por A es igual a E transpuesta. Por lo tanto, es doblemente estocástica. Que el radio espectral es 1, eso hay que demostrarlo.
Hombre, por ser doblemente estocástica, por ser estocástica, el radio espectral es 1. O sea, eso no hay que demostrarlo por esta razón. Lo que digo que hay que demostrar que es valor propio simple, que nosotros lo vamos a usar. Que ahí podríamos utilizar que como la matriz esta de Heisenberg es irreducible, en el sentido de que el digrafo es fuertemente conexo, pues el valor propio sería simple por ese corolario 3.15 de Berman-Plemons. Pero bueno, daremos otras razones también, aunque esas serían suficientes. Bien, ahora nos toca lidiar con la matriz en general cuando se tienen m vasos y los pasos son los de color verde. O sea, el 1 con el 2, 2 con el 3, el m-1 con el m y finalmente vuelta el m con el 1. Y ahí se termina la iteración y vuelta a empezar. Bien, eso provoca pues que la matriz, ahora le llamaré a su m, porque hay m pasos, tiene esta forma. De la segunda fila en adelante, las cosas tienen una evolución fácil. 1 partido por 2 al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a m-2 en la fila m-2, a m-1 en la fila m-1. Esta otra columna es igual. Pero en la parte de aquí, como se han hecho cosas con el vaso 1 y con el vaso m al final, pues nos aparece este término 1 más 2 elevado a menos 2 partido por 2m y también aparece aquí. Estoy pensando que no sé si me contradigo, pero bueno. La segunda columna es exactamente igual que la primera, con los términos primero y último exactamente iguales, igual es este valor. 1 más 2 elevado a m menos 2 partido por 2 elevado a m. Estas otras columnas, la tercera, ya tiene mejor aspecto. Empieza un más bajo, un medio, 1 partido por 2 al cuadrado, al cubo, m-3, m-2, m-1. Hasta aquí todo creciendo. Más un primer término que es igual que el de abajo. Esta de aquí, ya han empezado a aparecer aquí los ceros. Y todo esto son ceros. Y entonces empieza un medio, 1 elevado a un cuarto. Va subiendo la potencia 1, pero va habiendo menos. Hasta que se llega desde aquí, potencias una más, hasta m menos 2. Y el término de aquí resulta ser este. No estoy explicando de por dónde sale. Se puede hacer el razonamiento. Simplemente lo estoy describiendo para que lo que calculo y digo sea bien. Todas las columnas van a sumar 1, pero ahora nosotros vamos a ocuparnos de, empezando por la última columna. Aquí un cuarto y un cuarto de abajo son 2 cuartos, un medio y un medio 1. Esta columna suma 1. La antepenúltima. 1 partido por 8 y 1 partido por 8 son 2 octavos, que es un cuarto, y un cuarto son 2 cuartos, que es un medio, y un medio es 1. También esta suma 1. Y así se pueden ver. Con todo, daos cuenta que esta columna suma igual que esta fila. Vamos a ver por qué. Ambas tienen el término 1 más 2m, 2 elevado a m menos 2 partido por 2m en dos sitios, aquí y aquí. En la primera fila también tienen a s en dos sitios.
Y los restantes, 1 partido empezando por 2 al cuadrado, 2 al cubo, hasta 2 elevado a m menos 1, pues también están aquí. O sea que lo que suma la primera fila es igual que lo que suma la primera columna. Luego la primera fila sumaba 1, pues la primera columna, en la primera fila no he probado que suma 1, solo la he descrito. Bien, para sumar la primera columna, hecho mano de esta identidad. Un inciso. Aquí se deberían hacer en puridad, no obstante yo soy un burbaquista recalcitrante, se deberían hacer demostraciones por inducción, que para el caso m se cumple tal y por lo tanto para el caso m más 1 se cumple la propiedad que se quiere probar por inducción. Y así en todo lo que se hace. Incluso aquí, para que esta suma p sea igual a esto, pues habría que arrancar de ahí y poner que cuando sumamos hasta 1 más, pues esto se convierte de la manera adecuada. Pero no lo vamos a hacer, entendemos que sería muy pesado y lo dejamos. Bien, recordemos que x más x cuadrado más x a la p, si x no es 1, es exactamente igual a x por x a la p menos 1 partido por x menos 1. Entonces, vamos a sumar esta columna. 1 más 2 elevado a m menos 2 entre 2m, lo pongo aquí, lo subrayo así en color rosa. Más 1 partido por 2 al cuadrado, más 1 partido por 2 al cubo, más, este 1 partido por 2 elevado a m menos 1, más este término filipino, 1 más 2 elevado a m menos 2 partido por 2m, y es como este, pero lo subrayo para distinguir. Entonces, de este primer término subrayado me van a aparecer el 1/4 y el 1 partido por 2m. Vamos a ver. Esto es 1 partido por 2m, ahí lo tenéis. Y aquí queda 2 elevado a menos 2 pasa abajo restando, o sea, es 1 partido por 2 elevado a m menos 2, entre paréntesis. Por lo tanto, 2 al cuadrado. 1 entre 2 al cuadrado es 4. O sea que este 1/4 es 2 elevado a m menos 2 entre 2 a la m. Los demás los dejo como están. Desde el 1 partido por 2 a la 2 hasta el 1 partido por 2 a la m menos 1. Estos de aquí, pues por lo que hemos dicho, 1 partido por 2 elevado a m está ahí. Y 2 elevado a m menos 2 entre 2 elevado a m es 1/4. Bien, entonces, esto que está aquí, 1/4 y este otro cuarto son 2/4 y 2/4 es 1/2. Ese medio viene de sumar los 2/4, este y este. Más 1 partido por 2 al cuadrado, más puntos, más 2 elevado a m menos 1, más 1 partido por 2 a la m, y hemos gastado todos. Entonces, por la propiedad esta, aplicando al x 1/2, será 1/2 por x elevado a este exponente, al m, 1/2 al m, es esto, menos 1 partido por x 1/2 menos 1. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Este con este se cancelan y lo único que produce eso es el cambio de signo de este. 1 menos 1 partido por 2 a la m, restando, sumándole este, que solo queda en pie. Bueno, lo he puesto aquí de todas formas. 1 menos 1 partido por 2 a la m. Eso es lo que sale de considerar cómo afecta este cociente con el signo menos. Más 1 partido por 2 elevado a m. Estos se marchan y me queda 1. O sea que he probado en eso de que aceptando que la inducción que prueba esto es verdadera, esto sería verdadero. Pero habría que hacer inducción en alguno de los sitios.
Luego la suma de la primera fila es 1. Y como la primera columna es la misma, también suman 1. La segunda columna es la misma que la primera, pues también suman 1. Aquí se pueden hacer las cuentas y ver que también suman 1 en todos. Vamos con que esta matriz es irreducible. Ponemos el dígrafo. He puesto los vértices. Ha desaparecido el 1. Le doy a... los vértices son m puntos. Entonces la fila 1 se comunica con la 2, con la en verde, con la 3 en verde, con la 4 en verde, con todas, hasta con la m-1 en verde y hasta con la m en verde. Pero por esta primera columna, pues la 2 se comunica con la 1, lo pongo en azul. La 3 se comunica con la 1, lo pongo en azul. La 4 se comunica con la 1, lo pongo en color azul. Todas van haciendo parecido. La m-1 se comunica con la 1 en azul y la m' se comunica con la 1 en azul. El 1 se comunica con todos y cualquier par de ellos se comunica, que no son el 1, ninguno, se comunican a través del 1. Pues por ejemplo, el 2 y el 4. El 2 va por aquí al 1 con flecha roja y continúa el camino con flecha verde a 4. Y el 4 se comunica con 2, regresa con flecha verde al 1 y el 1 lo lleva con flecha verde al 2. Y así cualquier par. Por lo tanto, la matriz es irreducible. Por la suma de filas que suman 1 y columnas 1, pues se tiene que si E es el vector, lo habremos puesto en la hoja de antes, de todo, de M1, pues entonces a su M por ES ya tenemos que 1 es valor propio de A. E traspuesta por A su M se traspuesta, luego el E es vector propio por la derecha y por la izquierda de A su M asociado a 1. Por ser doblemente estocástica es el radio espectral, por ser irreducible es valor propio simple es E1. Pero bueno, lo probaremos también de otras maneras. Estas son otras maneras para probar que el radio espectral es 1, o sea que no hay valores propios de valor absoluto mayor que 1. Y lo vuelvo a repasar. Hay un teorema. En general he procurado dejar todos los resultados matemáticos que he usado hasta ahora en un vídeo anterior a este, que se titula Resumen de la teoría de matrices aplicada en los vídeos de este canal. Acudid allí si no encontráis la razón por la que doy algún paso. Esto pretendo más aplicar las matemáticas que explicar las matemáticas. En el teorema de matrices no negativas in the Mathematical Science de Berman-Plemmons, en el teorema 510, en la página 51, aparece este teorema. Si A sub i j, matriz de elementos reales, M por M, es estocástica, entended por filas o por columnas, pero no hace falta que sea doblemente estocástica. Y si lambda sub 0, distinto de 1, es un valor propio de A, entonces el módulo de lambda sub 0 es menor o igual que el mínimo de estas dos cantidades. Una va desde aquí hasta aquí y la otra va desde aquí hasta ahí. Son dos números. Os los leo literal, luego lo explico. 1 menos la suma desde j igual a 1 hasta m de este número que depende de j. Este número es
el mínimo de los A sub i j, donde i recorre el conjunto M. Recordar que una letra subrayada denota el conjunto de números enteros que van del 1, 2 hasta el M, la letra subrayada. La usa alguna gente esta notación y no me parece mala. Bien, ya veremos qué es esto. Aquí la suma es parecida, desde j igual a 1 hasta m, solo cambia mínimo por máximo. El máximo de los A sub i j en que i recorre el conjunto m. Menos 1. Y hay las comillas de cierre del enunciado. Antes de explicar estas dos líneas, vamos a ver. La matriz A desplegada tendrá esta forma: A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1 j, A sub 1 m. Esa es la fila primera. La fila iésima: A sub i1, A sub i2, A sub ij, A sub im. La fila emésima: A sub m1, A sub m2, A sub mj, A sub mm. Entonces, he destacado entre rojo la columna jésima. Tiene de elementos A sub 1j, puntos, A sub ij, puntos, A sub mj. Entonces, este mínimo que vemos aquí, fijada j, es el menor elemento de esta columna. He puesto aquí este mínimo, le he llamado C sub j minúscula. Será uno de estos, claro. Y el máximo de esta columna le he puesto de nombre C sub j mayúscula. La C le he puesto dos rayitas para decir que es mayúscula. Entonces, en esta notación podemos poner valor de lambda sub 0 menor que el mínimo de 1 menos la suma desde j igual a 1 hasta n de los C sub j. Hay un mínimo para cada columna. Y en vez del máximo pues la suma desde j igual a 1 hasta m de los máximos de las columnas. De C mayúscula sub j menos 1. Ahora leo estas dos líneas. Y aquí deducimos que para todo lambda sub 0 del espectro de A sub m o del espectro de A sub m menos 1, distinto de 1, se tiene esta desigualdad. Módulo de lambda sub 0 menor que 1. Como 1 era valor propio por ser la matriz doblemente estocástica, pues este 1, a ver, estoy haciéndome aquí un lío impresionante. El 1, por ejemplo, porque A sub m por es igual a e, el 1 es valor propio. Por esta propiedad y ser la matriz estocástica, ojo que hay matrices estocásticas reducibles, por ser la matriz estocástica, si logro probar esto, claro, porque para probar esto hay que calcular realmente estas cantidades y quién es este mínimo, porque lo que queremos probar es que es menor que 1, este mínimo, menor o igual, menor. Una vez que lo probemos, el hecho de que estas cantidades son menores que 1, habríamos probado que el radio espectral es 1, cosa que sabríamos por ser la matriz irreducible. Perdón. Que sabríamos por ser la matriz estocástica, que el radio espectral es 1. Por ser irreducible sabríamos que sería necesariamente valor propio simple. Pero yo estoy aquí yendo por otro camino, de no atender a la irreducibilidad de la matriz. O sea que esto es un resultado que está ahí, que no hemos acabado de aprobarlo, de probarlo su utilidad. Empezamos. La matriz A sub m es esta. Y tenemos que considerar
en cada columna el valor máximo y el valor mínimo. Pues, por ejemplo, las columnas que contienen ceros, el valor mínimo es 0. Eso está más claro que el agua. Y por ejemplo, el valor máximo, pues en esta última columna es 1/2. El valor máximo en la antepenúltima, aquí todos son ceros, no se ven. 1 partido por 2/3, 1 partido por 2/3, 1 partido por 1 cuarto, un octavo, perdón, pues el mayor es 1/2. O sea, mayor y menor en toda esta zona va a ser muy fácil de hallar. El lío está en estas columnas. Bien, vamos a ver. El mínimo. Desde el segundo lugar, aquí pone un cuarto, un octavo, un 16avo, etcétera. 1 partido por 2 elevado a m-1. De los que están entre la fila 2 y la m-1, el más pequeño es este, 1 partido por 2 elevado a m-1. El problema es que hay que compararlo con 1 más 2 elevado a m-2 entre 2m para ver cuál de los dos es más pequeño, si el 1 partido por 2m-1 o esos. Bien, estamos en ello. Por lo que sea, este es el mínimo. Veámoslo. Habría que hacerlo a pedales. Aquí aparece 1 partido por 2 a la m, que es más pequeño que ese, pero sumándole un cuarto. Entonces habría que ver que este número es mayor que 1 partido por 2 elevado a m-1. Voy a atreverme aquí a un directo. O sea, habría que ver, abro interrogación, que 1 partido por 2 elevado a m-1 es menor o igual que 1 más 2 elevado a m-2 partido por 2 elevado a m. Bien. Como 2 elevado a m-1 es positivo, pues simplifico y multiplico los dos términos de esta igualdad por 2 elevado a m-1. Y me queda 1 menor o igual, primero lo escribo, luego lo digo, y aquí me queda 2. Multiplicando ambos miembros de esta desigualdad que está en interrogante, si esta fuera cierta, que es lo que quiero probar, esta sería cierta. Bien, esta a su vez equivale a 1 menor o igual que 1/2 más 2 elevado a m-1. Si el m vale 1, no se va a dar en nuestro caso, porque sería un solo depósito. Pues sería 2 elevado a 0 sería 1, y 1 más 1/2 es mayor que 1. Si m fuera 2, pues sería 2 más 1/2 mayor que 1, etcétera. O sea, esto es cierto. De hecho, es menor estricto. Luego, entre este número, 1 partido por 2 elevado a m-1, candidato a ser el mínimo, y este otro, el más pequeño es ese. Ya lo he probado. La segunda fila es igual, por lo tanto su mínimo es igual. La tercera fila
perdón, columnas. La segunda columna es igual, luego su mínimo es ese. La tercera columna, su mínimo es 1 partido por 2m menos 1, está también ahí, pero ese es el mínimo. Y en las demás el mínimo es 0. De la C sub 4 en adelante hasta C sub m son 0. Vamos con los máximos. De la matriz azul. El máximo, yo diría que podría ser un cuarto. El máximo de la columna. Un cuarto o este. Entonces no tengo más remedio que confrontar un cuarto con ese. Como ese es más extraño, un cuarto con ese. Lo voy a hacer en un color azul. A ver, se trata de saber si un cuarto es menor que 1 partido por 2 elevado a m menos 2 partido por 2 elevado a m. Esto con una interrogación, claro. Creo que sí. Un cuarto menor que 1 partido por 2 elevado a m más, dividiendo por 2 elevado a m menos 2, pues me queda 1 partido por 2 al cuadrado, que es 4. Luego esto es cierto, porque un cuarto es menor que un cuarto más un positivo. Luego el mayor es este, aquí y aquí. En los otros, a ver, el mayor en estas dos es este y en el tercero es un medio. El mayor en C sub, con una C sub 1 y con una C sub 2 es 1 más 2 elevado a menos 2 partido por 2m. Y en la columna tercera es un medio. Hablamos de... Perdón, me he ido para el otro lado. Y en las demás columnas está el 0, sí, pero el más grande es un medio. Vale. O sea que de la C sub 3 a la C sub m valen un medio. Entonces aquí, para hallar la acotación del módulo de los otros valores propios distintos de 1 en la matriz estocástica, hay que calcular 1 menos la suma de los mínimos de las columnas. La suma de los C sub j. Pues tenemos 3 iguales, 1 partido por 2m menos 1, 3 veces 1 partido por 1 elevado a 2m menos 1. Y los demás valen 0, pues nada, eso suma esto. La suma de los máximos, esto ya es otra cosa. Aquí, ¿cuántos tenemos iguales a un medio? Pues m menos 2. Pues m menos 2 partido por 2 es lo que suman todas estas Cs desde la tercera hasta la m. Más estos dos C1 y C2 que son iguales. Luego multiplicamos por 2 este término y eso es 2 por 1, 2, 2 por 2 elevado a menos 2 elevado a m menos 1. Entonces, el mínimo de las cantidades consideradas son 1 menos esta suma de las minúsculas C sub j y la suma de las mayúsculas C sub j menos 1. 1 menos 3 partido por 2 elevado a menos 1, y aquí copiamos m menos 2 entre 2, más 2 más 2 elevado a m menos 1 entre 2 elevado a m, menos este 1.
Este 1 que maliciosamente lo ponemos como menos 2 entre 2, para tener aquí una cuentica. Sigamos, repetimos, mínimo de 1 menos 3 partido por 2m menos 1, m menos 2 entre 2 y menos 2 entre 2, menos 2 menos 4, entre 2, y lo quitamos ese. Más 2 partido por 2 elevado a m, más 2 elevado a m menos 1 entre 2 elevado a m es 1 partido por 2. Entonces, tenemos que veo aquí una cuenta más. Claro, como un medio y m menos 4 medios tienen como un denominador, pues resto los numeradores. 1 menos 4 más 1, 1 menos 3, m menos 4 más 1, m menos 3. Entre 2 más, y aquí simplifico un poco y me queda 1 entre 2 elevado a m menos 1. Hago cuentas y veo que para m3 y 4 estos dos números me dan iguales y menores que 1. Y para ya 5 y más, pues empieza a ganar esto preponderancia. Este siempre empieza a quedar más pequeño que 1 y este empieza a ser mayor o igual que 2. Luego el mínimo es ese, para m mayor o igual que 3. Y en 2 es que me parece que queda, aunque en el caso de 2 depósitos no hemos considerado, queda 0 y 0. Vamos a ver, cuando m vale 2, esto es 3 medios. Y 1 menos 3 medios es menos 1 medio. Y cuando m vale 2, esto es 1 medio y esto es menos 1 medio. La verdad es que me estoy haciendo un lío. Tengo una curiosidad, que es ver este libro para ver si aquí dicen algo del tamaño m. No dice nada el libro de Bernard Plemons sobre el tamaño de m. Para m2, pues aquí quedaría menos 3 medios, que es menos 1,5, o sea que quedaría menos 1 medio. Y aquí quedaría menos 1 medio más 1 medio 0. El menor de estos números sería este y sería negativo. Con lo cual el módulo de un número complejo no puede ser negativo. O sea que esta desigualdad no vale para m2. En cambio sí vale para m igual a 3. Para m igual a 3 se tiene aquí 3 menos 1, 2, o sea 3 cuartos, y 1 menos 3 cuartos es 4 cuartos menos 3 cuartos, un cuarto. Y aquí queda para m3, aquí queda 0, y aquí queda, cuando m es 3, otro cuarto. Mínimo de un cuarto y un cuarto es un cuarto. Cuando m vale 4, pues me queda 5 octavos y 5 octavos. Me quedan iguales. Y ya cuando m vale 5, pues ya empieza a destacar y este me queda 13 16avos y este 17 16avos. Luego gana este. Y ya en general. O sea, para m mayor o igual que 3, pues este mínimo es esta cantidad. Entonces, por lo dicho en ese corolario, para todo lambda sub 0, valor propio de A sub m que no sea 1, el módulo lambda sub 0 es menor que este mínimo, que es 1 menos 3 partido por 2 elevado a m menos 1, que evidentemente es menor que 1. Luego módulo lambda sub 0 es menor que 1. Por lo tanto, el radio espectral es 1, de otra manera.
Y digo aquí lo que he dicho de palabra, que como A su M es irreducible por el Corneo 315, página 42 del Norman Plemons, se tiene que ρ de A su M es simple, positivo, o sea que es una forma de demostrarlo. Veamos, solamente hemos hecho todos los cálculos para esta matriz. Ahora nos falta esta, que es de tipo Heisenberg también, la rosa, considerarla. Le hacemos las mismas cuentas. O sea, tenemos que averiguar los máximos valores por cada columna y los menores valores por cada columna a la rosa. El mínimo valor en esta primera columna pues es 1 partido por 2m menos 1. En esta que es igual, 1 partido por 2m menos 1. En esta 1 partido por 2m menos 2. Y así van bajando, bajando hasta un medio aquí. Aquí 1 partido por 2 elevado a 2. O sea que esto será m menos 2, m menos 3, etc. A ver lo que pusimos. Ah, caramba. No me doy cuenta de que es otra matriz. El mínimo, cuando son todos positivos, es este el número más pequeño, estos de abajo. Pero en cuanto hay un cero en la columna, el mínimo es cero. O sea que de la columna tercera en adelante, los mínimos son cero. De la C sub 3 a la C sub M son cero. Y los máximos por columnas. Pues en esta primera columna el máximo es un medio, en esta es un medio, en esta es un medio, un medio, un medio, un medio. O sea, un medio en todas. De la C sub 1 a la C sub M. Entonces, 1 menos la suma de los C minúsculas sub J desde J igual 1 hasta N es 1 menos, a ver, se suman estos dos, luego 1 menos 1 y 1, 2, 2 partido por M menos 1. Pues se puede simplificar un poquitín. 1 menos, dividimos por 2 aquí, 1 partido por 2 elevado a M menos 2. La suma de los máximos de las C mayúsculas, como son M y todas valen un medio, pues toda suma vale M medios, menos el 1 que hay que poner. Entonces hay que contrastar a ver quién es más pequeño entre 1 menos 1 partido por 2M menos 2 y M medios menos 1. Yo he hecho cuentas y me da que el mínimo es este número para todo entero M mayor o igual que 2. De hecho, cuando M es 2, aquí queda 2 elevado a 0, que es 1, queda 1 menos 1, 0. Y aquí 2 entre 2 es 1, menos 1, 0. O sea, el mínimo cuando M vale 2 es 0. Cosa que es verdad, pero que no tiene... Bueno, que no tiene sentido y sí tiene, porque el único valor propio que hay es el 0. Pero bueno. Para M mayor o igual que 2, pues para 3 ya me dan ambos un medio y un medio. Para 4 me dan 3 cuartos y 3 cuartos. Y ya para 5 en adelante, pues... me da el primero.
me da 7/8, o sea. Pero esto está probado en general, comparando esto con esto y haciendo cuentas, ¿eh? Como la matriz A es irreducible, pues lo mismo que aquí. Por el colunario 315 se tiene que el rodea, que es 1. Esto prueba que esto es el módulo mayor de los valores propios de la matriz, pues es valor propio simple. Y me falta una última hoja en que doy una segunda demostración de que 1 es valor propio simple de A sub m menos 1. Recordar que esta matriz, por tener estos elementos de la primera superdiagonal no nulos, es una matriz de Hessenberg no reducida, o unreduced, o irreducible, diría yo. Y por encima de los de la segunda superdiagonal ya son ceros y todos por encima son ceros. A esas matrices se llaman matrices de Hessenberg. Ojo, los elementos que hay por aquí pueden ser ceros, algunos. O todos. Entonces, esta no es la matriz A sub m menos 1, sino que le resto la matriz de identidad de orden m. Esto es porque quiero pensar en los vectores propios asociados al valor propio 1. Se puede considerar 1 por la identidad menos esta, o esta por 1 por la identidad, el valor propio. Entonces aquí la resta de esta identidad aparece en restamos en la diagonal menos 1 a todos los términos. Pero si tenemos en cuenta, o sea, vamos a ver el rango de esta matriz. Observamos que el menor formado por las filas que van de la 1 a la m-1 y las columnas que van de 2 a la m, este que está aquí por encima de estas líneas rojas en este ángulo, es un determinante distinto de 0, porque su determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal, y como son no nulos, pues ese es el valor de determinante. Como de hecho tiene m-1 elementos, pues 1/2 elevado a m-1. Aquí está puesto determinante y esto es notación de MATLAB. 1, 2 puntos m-1 es el vector de los números 1, 2, 3 hasta m-1, que son las filas que se tomarán para el menor. Y lo mismo, 2 puntos m, en notación de MATLAB quiere decir las columnas que van de la 2 a la m, 2, 3, 4 hasta la m. Y la submatriz que se coge de ahí, a su determinante se le llama menor. Como esta matriz tiene un menor de orden m-1 distinto de 0, el rango de esta matriz es m-1. Una cosa más, porque también al tener el rango de esta matriz es 0, el de la grande, no hay que hacer nada. Valores propios son las raíces del polinomio característico, entonces determinante de A sub m menos 1 menos lambda por I sub m. Como lambda 1 es una de esas raíces, pues el determinante de esta matriz es 1, por ser 1 valor propio. Entonces, que el rango de esta matriz sea m-1 me dice cuál es la dimensión del núcleo de A sub m menos I sub m. Recordad que estos son el subespacio de vectores propios, o subespacio propio, que tiene dimensión el número de columnas m menos el rango. M menos m-1 pues es 1. Recordad que esto es lo que se llama la multiplicidad geométrica del valor propio. Esto no garantiza que el 1 sea valor propio simple. Solo que su multiplicidad geométrica es 1, pero su multiplicidad algebraica podría ser mayor. Entonces, sabemos que A sub m menos 1 por ES
y que traspuesta por a sub m-1 S traspuesta. O sea, sabemos que L es un vector propio por la derecha y por la izquierda asociado a 1. Además, el producto escalar de estos vectores es 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1 m veces, pues es m, luego distinto de 0. Y además, para cualesquiera vectores x y de relevado a m más 1, si sois muy puristas, podríais poner aquí complejos elevado a m más 1. Es el teorema que yo escribí en unos PDFs que he dejado en el vídeo que habla del resumen de teoría de matrices aplicada a los vídeos de este canal. Y todos x y distintos de 0, pues el producto y traspuesta, estoy usando reales, pero si no, y estrella por x distinto de 0. Y por un teorema importante que está destacado varias veces, el valor propio es simple. ¿Por qué? Porque este E es este subespacio tiene dimensión 1, luego sus bases tienen un elemento. Como es un elemento distinto de 0 que está aquí, pues es una base. Entonces todos los demás vectores no nulos son proporcionales a él. Y entonces al hacer este producto, pues aparecen esas constantes de proporcionalidad que deben ser distintas de 0, y al final este y estrella por x es pues una constante no nula por m, que también es distinto de 0. Y entonces, como para todo par de vectores propios por la derecha y por la izquierda del 1 se tiene que esto es distinto de 0, pues por un teorema probado, ya digo, probado en un fichero PDF que está de anexo en varios vídeos, pero en particular en el que se llama resumen de teoría de matrices aplicadas en este canal. Pues por eso esta es otra forma de demostrar que es un valor propio, que ese valor propio es simple. Tened en cuenta que hay una cadena, si yo considero el Kerr de esta matriz al cuadrado, al cubo, etcétera, esa sucesión de subespacios va contenidos en el siguiente. Es una sucesión creciente de subespacios. Creciente respecto de la relación de orden contenido conjuntos. Entonces, cuando esa sucesión, que no puede ser infinita, no puede crecer en dimensiones, no puede crecer indefinidamente, llega un momento en que se estaciona, ese subespacio se llama subespacio radical en la escuela rusa, y es la que yo sigo, y se llama también subespacio propio generalizado en libros de Occidente. El caso es que la dimensión de ese subespacio radical, o sea, que es el núcleo de una potencia mayor que 1 por lo general, esa es la multiplicidad algebraica. Y entonces esto es menor o igual que la multiplicidad algebraica. Luego, esto solo no nos garantiza que el valor propio 1 sea simple, sino que hay que recurrir a este otro razonamiento que se apoya en esto. Porque bien podría ser que la dimensión de esta no fuera 1 y esto siempre es distinto de 0, pero otro par de vectores propios que hubiera aquí una base de más elementos y que no estuvieran engendrados, que no tuvieran nada que ver con el E. Y llegamos así a la última página, en la que vemos los niveles asintóticos del vodka en los M vasos. Ocurre que el volumen total se reparte a partes iguales al fin, cuando n tiende a infinito, el número de iteraciones se reparte a partes iguales entre los m vasos, y en cada uno de ellos pues hay uno entre m partes del volumen. Esta fracción, consultada la Fundeu, me han dicho que debe pronunciarse la m-ava parte del volumen total. Por lo tanto, teniendo en cuenta que todos los vasos tienen la misma área de base de la sección recta, pues la altura que alcanzarán en todos ellos también será la misma. Y ya dependerá de las alturas iniciales
de su suma. Por cierto, independientemente de esas alturas iniciales, siempre que sumen lo mismo, la altura será la misma. Pero en cuanto a si miramos el volumen, exactamente hay la m-ava parte en todos los vasos. Eso en ambos procesos iterativos, en el que se daban solo m-1 pasos hasta aquí y en el que se daba un paso más, m pasos, igualando el m' con el primero. Y esto es todo. Muchas gracias por atenderme. Fin.